Comentábamos con Fabricio Volatti, digamos, el enorme bombo que hizo el periodismo nacional en la presencia ayer de los intendentes de las capitales provinciales con Mauricio Macri y el presidente de la Nación, primero en la reunión y después en el almuerzo, digamos. Es una cosa que nos enteramos, por supuesto siempre con el trabajo excelente de nuestra productora general. 2 horas antes estuvo Jorge Milton Capitanich reunido con Marcos Peña. Eso quiere decir que pesa. Y en la lectura política, en el orden nacional, el periodismo hablaba del ex jefe de gabinete y después decía el intendente de Resistencia. Entonces, me parece que hay que ponderar eso y eso tiene un costo, digamos. Fabricio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Tonino, buenas noches a toda la audiencia. Gracias por venir. ¿Cómo merituás este contacto entre los intendentes y sobre todo Capitanich? No, bueno, Capitanich se ganó un lugar en la política nacional por su rol como militante del Partido Justicialista, histórico, siempre involucrado con la actividad partidaria, fue autoridad de partido en los últimos 2 gestiones, hasta hoy creo que está a cargo del partido por licencia, al ser el segundo y está la licencia Ferner, está a cargo del partido, así que y por haber participado como jefe de gabinete en 2 oportunidades, haber sido gobernador 2 mandatos y ser una figura nacional de peso con mucho protagonismo en el gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, que bueno, fue un gobierno que pese a que se perdió las elecciones, se perdió por muy poco y que creo que hoy se lo empieza a extrañar, así que creo que el rol de Capitanich y además la posición que está teniendo desde mi punto de vista muy responsable con el país, con la gente, muy comprometido, debatiendo contra la corriente por ahí los temas, como es el tema de la deuda hoy, cuando hay muchos que se buscan acomodar con Macri para o defender su gestión por ahí o tratar de que les vaya mejor. Él tiene la bandera del desendeudamiento, las banderas que nos llevaron hasta acá a ser otro país, ¿no? Del 2001, una crisis que tocamos fondo, a una situación en el 2015 que encontramos un país funcionando, con empleo, con industria, un país que, bueno, problemas como tienen todos los países del mundo, pero con la posibilidad de defender, de crecer, de ir resolviendo esos problemas. Y hoy encontramos otra gestión que está cambiando la impronta nacional y creo que eso da lugar a un fuerte debate donde Capitanich seguramente tiene mucho que aportar. Fabricio, ¿vos pensás que, digamos, este acuerdo con los fondos buitres nos va a ser positivo o digamos, va a apuntar, como decía el propio Capitanich, dentro de 1 o 2 años a digamos, a un proceso de miseria, a un proceso de empobrecimiento y digamos que volvamos otra vez a épocas anteriores? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que va a ser muy negativo tanto el acuerdo con los buitres, que no probablemente al decir del gobierno actual abra puertas para acceder al financiamiento. Vamos a ser negativo el acuerdo porque el antecedente judicial y todo lo que podemos generar, como también el propio endeudamiento, porque bueno, del 2003 hasta acá se ha iniciado un proceso de desendeudamiento que permitió que la Argentina tome sus propias decisiones, que el Fondo Monetario no esté más interviniendo en el país, que pasemos de deber un Producto Bruto y medio, que era nuestra deuda externa, a deber 0,8% de nuestro Producto Bruto en términos de dólares. El resto nos debemos en pesos acá adentro, le debemos al Banco Central, le debemos a Nación, le debemos al CES, que son fuentes de financiamiento legítimo para un Estado que ha venido apostando al consumo interno, al crecimiento, a la inclusión. Entonces, son 2 modelos antagónicos. Hoy estamos volviendo al modelo de los 90, endeudarnos. Para endeudarnos nos van a hacer abrir la frontera, entonces van a entrar productos importados, van a cerrar nuestras industrias. Va a empezar todo un proceso de ajuste, porque para endeudarnos ya mismo nos están diciendo que hay que ajustar. El ajuste es desempleo, bajar el costo de las acciones del Estado, por lo tanto la intervención del Estado. Hoy el Estado
fines del año pasado llegaba a cualquier punto del país con sus funcionarios, con sus trabajadores, el Estado Nacional. Hoy, después de de la gente que se está echando, dejando sin trabajo, incluso no solo contratados, gente de planta se está dejando sin trabajo, se van a achicar el Estado Nacional y por lo tanto achican la posibilidad de dar respuesta, están cerrando los programas de salud, los programas de desarrollo social, los programas de empleo. O sea, volvemos a hacer un esfuerzo al pueblo argentino para que haya un excedente y para que se lo lleven los de afuera y los grandes. Cuando antes hacíamos un esfuerzo, trabajábamos más, pero con lo que quedaba lo distribuíamos entre la gente que tiene trabajo, la que no tiene, la cobertura social, previsional, nuestros jubilados. O sea, lo que se producía se distribuía hacia adentro. Hoy hacemos un esfuerzo, el Estado, es decir, dejamos de recaudar por ahí como las retenciones y se las llevan las grandes exportadoras de soja, pero ni siquiera el productor le llega la medida. Sacamos la retención a la minería, 3.000 millones de dólares para que se la lleve ¿quién? 4 empresas de afuera, de Estados Unidos, que explotan nuestra minería en nuestras montañas de los Andes. Por lo tanto, es otro criterio. Cuando antes teníamos un Estado que nos defendía, hoy tenemos un Estado que nos está exponiendo. Lo del cepo es preocupante porque, bueno, todos queríamos por ahí que haya más libertades para el tema del dólar, pero eso iba en perjuicio del país, porque abrir el cepo hoy es exponernos a que la especulación diga cuál es el precio del dólar. Y está pasando. Hoy tuvieron que levantarle las tasas al 37%, las tasas LEVAC, que son las tasas interbancarias, para que los bancos que especulan con el dólar vayan a especular con el peso. Eso es, estamos dejando de tener crédito. Hoy no hay crédito en la Argentina, porque las tasas son inviables para contener el dólar. Eso es pan para hoy, hambre para mañana. El día de mañana, cuando haya que salir de ese esquema, toda esa plata más las ganancias que obtuvieron vuelven al dólar y el dólar se vuelve incontrolable. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es endeudarse para resolver esa cuestión. Cuando uno se tiene que endeudar para resolver los problemas de lo que presionan, está endeudándose para que se lleven la plata afuera, para que ganen los bancos, para que ganen las grandes empresas extranjeras, no para que gane el pueblo. El cepo, que le decían cepo, que eran restricciones, que vos ibas a comprar dólares y te decían, a ver, ¿para qué vas a comprar? ¿Para ir de vacaciones? Tomás. ¿Para ahorro? Tomás. Ahora, para llevarte rentabilidad que ganaste en Argentina, no, reinvertirla y generar más empleo. Ese era el cepo, no era una restricción al pueblo trabajador o al pueblo que ahorraba. Eso estaba muy ¿Crees claro. vos que recién ahora el pueblo está entendiendo el proyecto socioeconómico del peronismo y se está dando cuenta que se equivocó en la votación o pensás que lo que yo estoy diciendo solamente es producto de mi imaginación? Yo creo que se va a ir dando eso, se va a ir dando. Hay mucha gente, creo que ya, sobre todo el trabajador, el que creyó que por ahí estábamos estancados porque, bueno, antes no tenía nada, después tuvo una casa, se jubiló, los hijos trabajaban, pero no podía dar otro escalón más, no podía subir, creyendo que esto era el piso y que de acá había que ir para arriba. Creo que se equivocó, porque todo lo que logramos conseguir hay que sostenerlo, defenderlo, y ahora nos damos cuenta que está en riesgo. Entonces, me parece que allí estuvimos, el pueblo argentino en su conjunto, como muy optimista de que el cambio siempre es para bien, y los cambios son cambios, a veces son para bien y a veces son para mal. Este cambio de Macri siempre fue pensado que era para mal del pueblo argentino, porque él mismo te decía lo que iba a hacer. Pasa que por ahí las capacidades de comunicación que uno tiene, ellos salen en medios nacionales hoy y bueno, el tema del dólar, antes, cuando nosotros estábamos por ahí en Buenos Aires con Capitaní como jefe de gabinete, era a todo momento el precio del dólar era el zócalo de los canales más vistos, tapa de todos los diarios y presión que el dólar se iba. Hoy el dólar es un tema que está fuera de los medios como gran tema, y sin embargo es el termómetro de la economía. O sea, ellos en eso tienen otro manejo. Hoy manejan los medios, tienen la relación directa con la justicia y concentran un poder político. Entonces van a hacer creer durante bastante tiempo, pero pueden ser meses, que la cosa está mejor. ¿Manejan los gobiernos provinciales también? Y los van a condicionar seguramente, los van a condicionar con esto, con obras, los gobiernos provinciales necesitan de la nación para aplicar sus políticas y para gobernar, porque el Estado Nacional, el territorio del Estado Nacional son las provincias y los municipios, no tienen territorio. Si va a hacer una inversión, la tiene que hacer en un territorio provincial y en un municipio o en un territorio provincial que es rural.
no hay otra forma de hacer. Déjame que te pregunte esto, Fabricio. ¿Pensás que Capitaní dijo, bueno, ya por empezar son dos modelos distintos, el municipio, la Municipalidad de Resistencia, el Gran Resistencia y la provincia del Chaco? Y comenzó a pensar Capitanich a Resistencia como un país, digamos, con recaudación propia, con inversiones propias para obras públicas, para crear empleo, todo esto que se está haciendo. ¿O crees que lo que yo estoy diciendo también es producto de mi imaginación? No, yo creo que, o sea, son contextos. Uno se imaginaba que el Frente para la Victoria podía seguir gobernando el gobierno nacional, la provincia, y si el municipio se sumaba, hoy tendríamos una situación por ahí distinta a la actual. Hoy tenemos un gobierno nacional que hay muy pocas posibilidades de que se ponga a pensar en Resistencia y... sí, el Chaco no lo votó a Macri, así que... Y es muy probable que no, y sobre todo en Resistencia porque puede estar la figura de Capitaní. Esperemos que eso no suceda, que no se discrimine a Resistencia. Nosotros habíamos dejado gestiones en marcha, por ejemplo, la CAF tiene 40 millones de dólares aprobados ya para que el Estado, a través del Estado Nacional, vengan a Resistencia para hacer obra de infraestructura. Y en este momento nos están avisando que esos 40 probablemente sean 10 y que el resto se redireccione, y todavía no está garantizado ni siquiera los 10. Por lo tanto, es una decisión nacional netamente. Todo está armado. La CAF es la Corporación Andina de Fomento, que es un organismo de crédito que es un banco internacional de crédito a los países, del cual la Argentina es uno de los accionistas, dueño. Es un banco de los países, igual que el Banco Interamericano de Desarrollo y el propio Banco Mundial. Nada más que es de países como la Argentina, más países chicos que buscan un desarrollo. Emergente, digamos. El BID también, pero ya recibe órdenes de otro lado, y el Banco Mundial tiene un peso de Estados Unidos en su conformación muy grande, entonces ya cumple otro tipo de funciones. La CAF es lo más legítimo en lo que es crédito para el desarrollo, una vez que acá nos prestan para energía eléctrica, para infraestructura, para el puerto, para el gas, o sea, tiene otra finalidad muy directa con lo que el país decide. Lo otro te viene y te dice, hay plata para esto. Te preguntaba, disculpame Fabricio, te preguntaba esto de que si las provincias van a sentir la discriminación y la billetera, digamos, porque más allá de que sean adictos o no, porque, digamos, uno mira gestos, mira reflexiones. En el entorno de Pepo se está diciendo de que bueno, la herencia es pesada, le dejaron muchas cosas, cómo no pensaron en anudar las obras, las megas obras que se estaban haciendo acá, con los fondos necesarios para que después del 10 de diciembre continúen las obras, y es medio como echarle la culpa a ustedes. ¿Qué opinan ustedes? No, las consecuencias o los problemas que hoy puede haber en la continuidad de las obras tienen que ver con la política nacional. Nosotros en la gestión, porque a mí me tocó ser prácticamente 7 meses el ministro de Infraestructura de la provincia, haber trabajado antes en la jefatura con Capitaní, gestionando desde allá para la provincia también, y ver que las obras más importantes tienen una fuente de financiamiento nacional. El acueducto, además de la parte que financia la provincia con un crédito que es la incorporación de los caños, toda la obra está financiada por el ENOSA, que es un organismo nacional. Hay otros financiamientos que son internacionales, pero vienen por nación, como de CAF que hablábamos, como los acueductos del interior, como algunas rutas. Todas las otras rutas, la ruta 11, la continuación de la autovía 16, tienen financiamiento de vialidad nacional. ¿El gasoducto? Pero el propio gasoducto también es un financiamiento del Estado Nacional, y las redes internas, internacional vía nación. O sea, uno no puede pensar que el Estado Nacional va a cortar todo esos financiamientos. Además, defendíamos y creíamos que la continuidad del proyecto político iba a darse. Por lo tanto, a ver, vos me querés decir, o tengo que interpretar, o la gente tiene que interpretar que si nosotros queremos seguir con esas obras, va a haber que medio que adaptarse a la nación. Hay que esperar la decisión del gobierno nacional que va a hacer con esas obras, pero no es un problema de la gestión de Capitanich el traspaso a la gestión de Pepo. O el gobierno nacional está queriendo trasladar eso
al Plan Belgrano para que digan eso lo hicimos nosotros y no la gestión. Pero eso no sería un problema. Ellos tienen derecho a sacarse la foto si lo hacen, porque ahora necesitamos que lo hagan, que pongan en marcha las obras, que empiecen a avanzar con las rutas, que hagan el gas, que hagan si eso, bueno, todos lo vamos a aplaudir si hacen eso. Pero hoy el problema que por ahí hay con las obras, que algunos dicen Capitanich, puede interpretarse que la gestión de Capitanich no le dejó ordenado a la gestión de Pepo para que continúe, no es una decisión ni de Capitanich ni del propio Pepo, porque las gestiones están hechas, lo único que tiene que hacer Nación es apretar el botón y mandar a pagar, porque está hecho el certificado, está hecho incluso ahí en la lista de cosas a pagar, están todos los pagos, directamente para que pasen a tesorería y manden a pagar. Por lo tanto no es un problema de falta de gestión, es un problema de plata hoy, y la plata es de origen del ¿Sabe lo que me llama la atención, Fabricio? Primero, yo creo que la audiencia está viendo la claridad de concepto con lo que vos estás diciendo, despejando las dudas de que si en el gobierno de Pepo se están encargando, no sé si el ministro Chazarreta o quién, de decir de que la herencia que le dejaron, por eso no pueden avanzar, en fin, despejan dudas. Lo que me llama la atención es que los diputados del justicialismo no salen a defender su gestión y permiten que de pronto ocurra esto como que hagan aparecer a Capitanich un sinvergüenza con el traspaso de los 100 millones de pesos de la provincia, la nación provincia, pero nadie sale a defender y nadie sale a hablar con la claridad que hablas vos. ¿Qué le pasa a los diputados? ¿O tienen orden de Pepo de no hablar? No, eso no sé, creo que hay los que son nacionales están mirando probablemente todo este contexto político y haciendo gestos para no para sus principios y la forma de pensar y el país que quieren, sino con su capacidad de sobrevivencia política como prioridad, que no es el caso de Capitanich. Capitanich está diciendo realmente lo que piensa y lo que cree que es mejor para el país, para la provincia y para la Resistencia. Eso a veces choca con intereses, de este caso, del gobierno nacional, y bueno, hay que ver cómo continúa esta historia. En cuanto a los 100 millones, que creo que es importante aclararlo, el Capitanich siempre se ha caracterizado por estar un paso adelante de muchos problemas y por eso lo soluciona. En este caso, nosotros advertíamos que el municipio estaba en una situación complicada económicamente, desde afuera sin tener los números, porque la publicidad de los números del municipio no existía, no se conocían los números, no se conocían las resoluciones, no se publicaron resoluciones, no hay boletín oficial, por lo tanto no se sabía, pero cuando uno ve los proveedores que son municipales, muchas veces son los mismos de la provincia y te dicen, no está pagando nada, nos debe un montón, o ese tipo de cosas, o ve que empiezan a haber cronogramas de pago de sueldo que ya prácticamente se pasan al otro mes. Ya veía que había muchos problemas. Capitanich dijo, vamos a llegar al municipio y vamos a poder pagar sueldo, no vamos a poder pagar aguinaldo, y de alguna manera se previó que la cuarta cuota de coparticipación no se la traspase al municipio de Resistencia para que cuando se llegue se podía afrontar, porque si el municipio ocupaba la plata para otra cosa, iba a ser peor el problema. Salieron públicamente a reclamar, Capitanich le mandó la plata a la cuarta cuota y pagaron proveedores, amigos, porque pagaron un puñado de proveedores, algunos incluso de más de lo que se debía, hay crédito con algunos, mientras que a otros se le debe. La deuda en el municipio es de 680 millones de pesos cuando entramos, dato del Tribunal de Cuentas, cuando la coparticipación mensual es de 80 millones, o sea, fíjense lo que hay que juntar para pagar la deuda. Y Capitanich vio esa situación y bueno, por ahí abusando de su relación con el gobierno nacional fue y le dijo, denme una mano, porque esta situación yo asumo y no puedo pagar los sueldos, el aguinaldo, ni comprar una motoguadaña, porque encima el municipio está tercerizado, no tiene camiones propios, no hay nada. Bueno, le respondieron las relaciones políticas y le transfirieron como ayuda a la provincia, pero para Resistencia, 100 millones de pesos, que Capitanich los transfirió a Resistencia el último día y bueno, después los recibió como intendente y gracias a eso pagó sueldo de noviembre, aguinaldo, sueldo de diciembre y empezó a comprar equipamiento para el municipio. O sea, es un trámite transparente, de una facultad discrecional que tiene el gobierno nacional de ayudar
a uno o a otras provincias o municipios, eso se ocupa mucho, o por ATN o por aportes no reintegrables. Si uno mira el listado de aportes no reintegrables, recibieron todos los municipios de la provincia por gestión de Capitanich, los radicales y los que son del Frente para la Victoria. Por lo tanto, bueno, le tocaba Resistencia porque la verdad que la situación era de emergencia. Hoy no tendríamos servicios públicos, tendríamos probablemente tomado por los trabajadores el municipio por falta de pago de salario. Y los radicales que dejan el gobierno municipal, en vez de agradecer esa gestión de Capitaní para que les resolvió el problema que ellos dejaron, salen en contra porque se ve que el plan era que el municipio esté en crisis y no que Capitaní empiece su gestión ordenadamente y planificadamente. Por eso creo que es bueno aclarar, no le sacó la plata a nadie, ningún otro municipio, ni es plata de la provincia, fue una gestión puntual ante un problema que era público conocimiento. Me consta lo que dice Fabricio Volatti, porque a esta empresa la intendente de Resistencia se fue, ahora está apoltronada en un cargo de secretaria de Asuntos Municipales. ¿Cuál habrá sido el premio? 190.000 pesos. Para esta empresa, 190.000 pesos son 2 meses de sueldo. Eso nos dejó de deuda. Y parece ser de que la gestión de Capitaní la va a pagar. No tiene que pagarla, pero la va a pagar. ¿Saben por qué no quieren venir los diputados aquí? Salvo raras excepciones como Livio Gutiérrez, que lo cree un hombre decente. ¿Saben por qué no quieren venir? Dunrauf, el propio Zimmerman, que ahora se declaró coordinador del Plan Belgrano. Porque yo les voy a preguntar, muchachos, ustedes que están haciendo denuncias penales, ¿por qué no afrontan los pagos que dejan, la deuda que dejan? Irigoyen decía, el hombre para hablar tiene que pagar sus deudas. Era todo un concepto. Eso los radicales, incluso de haberse afiliado con Macri, no se lo van a perdonar los radicales de ley, no los radicales disfrazados. Me voy a la pausa directa.